Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a la Secretaría Distrital, a la Secretaría Jurídica Distrital por invitarme a este conversatorio. Agradecer principalmente a las personas que lo organizan, especialmente pues a todo el equipo de la Secretaría que ha venido trabajando en mantener un contacto directo con ustedes, mantener los temas que nos importan en primera línea y por supuesto agradecer también el trabajo que se está haciendo desde la Alcaldía de Bogotá para abordar todos estos temas. Bueno, a mí me han pedido que comparta con ustedes un poco algunas reflexiones sobre el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, derecho establecido en la Convención de Belén do Pará, de la cual Colombia es parte, frente a las medidas que se han tomado para evitar la transmisión y la continuidad del COVID como una pandemia. Entonces vamos a primero hablar de algunas contextualizaciones. Yo quiero decirles que hemos estado trabajando desde la Comisión Interamericana de Mujeres y también desde el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, de la Organización de Estados Americanos, en levantar información que ustedes pueden acceder a través de nuestra página web, Comisión Interamericana de Mujeres y Mecanismo de Seguimiento de la Convención, mesecvi.org o sin.org, para que puedan saber cuáles son algunos de los temas que hemos venido resaltando como temas que son de especial urgencia en lo que llamamos una administración de la crisis de la pandemia con perspectiva de género, ¿no? Y entonces, bueno, hemos venido levantando alguna información que vamos a estar compartiendo el día de hoy y que en el caso de hoy nos vamos a centrar en algunas preguntas respecto de cuál fue y cuál es la situación de la mujer o de las mujeres y de las niñas antes y durante la pandemia y por qué hemos hecho especiales recomendaciones a los estados para que podamos identificar cuáles son las principales obligaciones que tenemos que desarrollar en este momento y de que de no desarrollarlas, como de alguna manera los estados podrían claramente incurrir de alguna manera en falta de las obligaciones convencionales que establece la Convención de Belén do Pará, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y en concreto pues las obligaciones que Colombia ha asumido como parte de esta convención. Como ustedes saben, todos los estados tienen una obligación convencional que es la obligación de legislar y estructurar el estado de una manera donde puedan generar la implementación de estas obligaciones de una manera que no sea regresiva, de una manera que garantice sin discriminación todos los derechos de las mujeres y en ese sentido pues nos parece muy relevante empezar a plantearnos qué es lo que está pasando con las mujeres una vez que se implementaron una cantidad de medidas legislativas y administrativas que están de alguna manera respondiendo a la crisis de la pandemia generada por el COVID-19, ¿no? O a la pandemia generada por el COVID-19. Entonces, en este contexto, bueno, primero señalar lo que ya sabemos, que vivimos en una de las regiones más desiguales del mundo y la segunda región después de África más violenta para ser mujer. ¿Qué significa esto? Que empezamos una pandemia, que empezamos unas medidas de restricción de derechos necesarias y proporcional. En algunos estados estamos revisando, algunos estados se están preguntando, y algunas organizaciones, algunos abogados, algunas abogadas se están preguntando la proporcionalidad, la legalidad, la razonabilidad de estas medidas, pero en cualquiera de los casos, esas preguntas no las tenemos que contestar cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres y cuando estamos hablando cuáles de esas medidas se han tomado y cómo estas medidas afectan el derecho de las mujeres y de las niñas a vivir libres de violencia. Entonces, bueno, primero señalar que uno de los elementos más importantes cuando hablamos de que vivimos en la región más desigual y una de las más violentas, estamos hablando de que cuando los estados decidieron como una de las medidas más relevantes de toda la región y la principal medida, restricciones a la libertad personal, ¿qué implica eso para las mujeres? ¿Qué implica eso para las mujeres en una región y en concreto en un país como Colombia,
donde 3 de cada 5 mujeres denuncian ser víctimas de violencia, y 3 de esas mujeres que denuncian ser víctimas de violencia eh, son víctimas de violencia en el ámbito familiar. ¿Qué estamos hablando cuando nos referimos al ámbito familiar? Nos estamos refiriendo a que la mayoría de las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia física, de violencia psicológica o de violencia sexual, incluyendo las niñas, están siendo víctimas de violencia física, sexual o psicológica por una persona con la que en este momento están conviviendo. En este momento están encerradas y tienen limitado su derecho al tránsito para salir y buscar ayuda. Entonces, desde esta perspectiva, desde el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará y la Comisión Interamericana de Mujeres, hicimos un primer análisis de, bueno, qué significan estas medidas para las mujeres. Y entonces, algunos de las cosas que encontramos en la generación de esta información, las voy a compartir con ustedes y las compartimos en el informe Violencia contra las Mujeres y medidas para prevenir la violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19. Y lo primero que empezamos a señalar es que tenemos una realidad, que es que la mayoría de los estados han venido reportando un aumento importante en las llamadas de auxilio. Un aumento importante de las llamadas de auxilio que se ha evidenciado en todas las líneas telefónicas, 0800 mujeres, 1800 ayuda, mujeres pidiendo ayuda para saber qué tienen que hacer frente a la violencia. Y entonces lo primero que hicieron los estados fue generar un proceso de articulación de estos servicios, pero al mismo tiempo, como sabemos, las medidas llevaron a los estados a restringir presupuestariamente muchos de los servicios sociales que se prestan. Y entonces eso también ha tenido otras consecuencias de las que vamos a hablar más adelante. Pero en concreto, en materia de prevención del derecho de las o garantía del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y la prevención de la violencia, encontramos que los estados redujeron de alguna manera los servicios de atención, porque las servidoras y servidores de esos servicios también de alguna manera pasaron a estar confinados en sus hogares, y entonces hubo un proceso en que los estados tuvieron que reajustar cómo se generaban estos servicios, y estos servicios pasaron a ser servicios online, servicios a través de llamadas telefónicas, servicios a través de la telefonía móvil celular y servicios a través de nuestras computadoras o nuestros dispositivos. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de que vivimos en una región, de que además de ser la región más violenta, o una de las regiones más violentas, una de las regiones más desiguales y una de las regiones con mayores brechas digitales? Conocemos que la brecha digital entre mujeres y hombres es muy amplia, y por supuesto la situación de la región no se distingue en el caso de la violencia, y no se distingue tampoco en el caso de la desigualdad. Esa desigualdad impacta claramente lo que es la brecha digital. Entonces estamos hablando de que a las mujeres se les pidió que si estaban viviendo, conviviendo o confinadas con su agresor, que no se movieran, que no salieran a buscar ayuda, y que tenían que tener un teléfono libre de control o una computadora libre de control para poder denunciar a su pareja, a su expareja, al padre, al tío, al abuelo de la niña que está generando violencia contra la niña, o a la pareja o expareja que está generando violencia contra las mujeres, que en el caso de Colombia son los principales datos que encontramos en términos de violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, tenemos esta realidad, una realidad donde masificamos de alguna manera los servicios esenciales brindados para las mujeres a través de servicios de telefonía y servicios online, pero con las limitaciones que esos servicios, obviamente, frente a la brecha digital generan. Entonces dijimos, bueno, tenemos una cantidad de mujeres que no tienen acceso a esos servicios, mujeres que están en lugares remotos, en zonas rurales donde el servicio no es tan amplio, o es muy costoso, o no tienen los servicios necesarios. Entonces, ¿qué nos planteamos? Que los estados tenían que generar
otras medidas. No solo tenían que reposar en medidas vinculadas al servicio que se presta a través de los dispositivos móviles o de los servicios por Internet, sino que se tenían que generar otras medidas como células de autoapoyo, policías que fueran a caminar, a hacer rondas donde las mujeres pudieran sentirse que llamando a estas células de apoyo podrían tener una respuesta inmediata. Otra cosa que pudimos identificar es que, ya decíamos, bueno, la violencia pareciera que las cifras sobre violencia nos están hablando de dos cosas. Uno, de un aumento de pedidos de ayuda, pero dos, una disminución de las solicitudes y de las denuncias. Pareciera que esa disminución de denuncias con ese aumento de llamadas tiene que ver con que las medidas que se han dictado no son medidas que han tenido en cuenta la posibilidad de que las mujeres puedan salir a denunciar. Y esto ha sido muy relevante, primero en principal porque se suspendió el transporte público, porque se limitó a ciertos y determinados horarios, porque se eliminó la posibilidad de que las mujeres pudieran trasladarse. Y eso evidentemente tiene un impacto en la posibilidad de que las mujeres busquen auxilio y tengan acceso a los servicios de justicia. Entonces ahí hicimos otro llamado de que esas medidas tenían que tomar en cuenta las realidades de las mujeres y en ese sentido los sistemas de administración de justicia y los sistemas de seguridad que se habían implementado para trabajar con todo lo que tenía que ver con garantizar que se cumplieran las medidas de restricción a la libertad de tránsito, incorporaron una perspectiva que pudieran visibilizar el hecho de que las mujeres pudiesen estar rompiendo esas cuarentenas o esos confinamientos como búsqueda de ayuda y que esa búsqueda de ayuda tenía que ser exceptuada de las sanciones generales que se habían establecido o de las multas que se estaban estableciendo en algunos de los estados por la violación de esa restricción. Otro elemento que pudimos encontrar es que nos dimos cuenta que algunos de los patrones de violencia se habían exacerbado a través de estas solicitudes de ayuda de las que ya estábamos hablando. ¿Cuáles fueron esos patrones que se exacerbaron? Se exacerbó el aumento de la tasa de femicidio, feminicidio, de acuerdo a la información suministrada por las organizaciones no gubernamentales que levantan periódicamente información comparable sobre la tasa de femicidio, feminicidio en algunos de los países. Se registró de la misma manera un aumento de las denuncias de casos de violencia física y psicológica perpetrada por parejas o exparejas. Nos encontramos con que muchos de los agresores que fueron dejados en libertad por medidas que se tomaron para descongestionar el hacinamiento carcelario de nuestra región, no tomó en cuenta la protección que se debía tomar a las víctimas de violencias contra las mujeres y nos encontramos entonces con muchos casos de violencia que se dieron en la medida en que los agresores fueron dejados en libertad. También tuvimos información de que hubo un aumento de violencia sexual contra las niñas, pero que también ha habido unos riesgos exacerbados en lo que tiene que ver con la exposición de las niñas y las mujeres ampliamente a la permanencia frente a las pantallas, ¿no? Estamos hablando de que las niñas están trabajando todo el día para las escuelas frente a una pantalla sin medidas de protección específica porque no estábamos preparadas para esto, no estábamos preparados para que la vida se desarrollara virtualmente y esa ultra exposición a la vida virtual sin las adecuadas protecciones estaría exponiendo no solo a las niñas, también a los niños, una mayor riesgos de violencia sexual online, a riesgos de patrones de violencia online que se están dando hoy en día y que definitivamente no tenemos en este momento la constancia de que haya un aumento, pero tenemos la certeza del aumento en el riesgo. Por otro lado, encontramos también algunas situaciones que profundizaron la vulnerabilidad de ciertas y determinadas mujeres que se encontraban ya en una situación de especial vulnerabilidad, como el caso, por ejemplo, que lo conocen ustedes muy bien, de las mujeres migrantes, de las niñas migrantes y de el riesgo que generó que las calles pasaran a estar vacías sin mayor control policial y sin mayores servicios
desarrollados o prestados para las personas que se encontraban en situación de movilidad humana. Entonces nos encontramos con mujeres y niñas que estaban viajando o migrando del norte hacia el sur y del norte hacia, digamos, del centro hacia el norte, que se encontraron en mayor fragilidad porque entonces todos los servicios que podían de alguna manera paliar la situación de estas personas que estaban en situación de movilidad humana dejaron de funcionar, se limitaron o empezaron a ser mucho menos amplio de lo que venía siendo, mucha movilidad humana que se quedó atrapada en el cierre de las fronteras, mucha movilidad humana que se quedó atrapada con las medidas de restricción y por supuesto todo lo que significa eso en términos de vulnerabilidad para la vida de las mujeres frente a, entre otras cosas, las redes de trata que claramente siguieron funcionando y no se restringieron en el marco de estas medidas. Otros factores que claramente empezaron a salir a lo largo de este proceso de confinamiento que ha vivido la región, todo lo que tiene que ver con las vulnerabilidades económicas, todo lo que tiene que ver con las restricciones de los derechos a la salud sexual y reproductiva, cómo se fueron restringiendo la atención de los servicios de salud en general, pero en particular cómo se fueron restringiendo los servicios de acceso a salud reproductiva, específicamente al parto, como un hecho de salud reproductiva, pero limitándose todo lo que tiene que ver con los hechos vinculados al preparto e incluso al posparto, ¿no? Y por supuesto eso, todo lo que tiene que ver con salud sexual de frente a hechos de violencia sexual, ¿no? Cómo se restringieron los servicios de salud preventivos frente a casos de violencia sexual, incluso todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva en cuanto a atención inmediata frente a casos de emergencia. Reportamos que algunos países como Colombia, Paraguay, Perú, la violencia sexual empezó a ser un patrón de intimidación o con intimidaciones frente a arrestos injustificados. Encontramos un aumento de denuncias a propósito de la cuarentena vinculadas con esos servicios de seguridad que trataban de garantizar el confinamiento, pero no es lo mismo confinar a personas que tienen un techo, a personas que tienen un hogar, el confinamiento que supone confinar a personas que no lo tienen. Y entonces ahí las grandes desigualdades económicas, las grandes desigualdades y discriminaciones estructurales jugaron un papel importante, pero además la violencia sexual empezó a ser un factor relevante. Nosotras recibimos información de que en estos 4 países, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú, se exacerbó los riesgos respecto de la violencia sexual en todo lo que tenía que ver con los procesos de arrestos justificados o no en el marco de la pandemia. De otro lado, algunos de los casos que también nos pareció importante reflejar en términos de violencia estructurales que se profundizaron con la pandemia tenían que ver con la falta de políticas dirigidas a brindar servicios a mujeres mujeres y niñas que requieren cuidados especializados por razón de la edad o por razón de su condición de discapacidad. La mayoría de los servicios prestados para personas que requieren cuidados permanentes fueron limitados y todavía estamos tratando de evaluar si esas medidas han estado o han continuado prestándose o aún siguen limitadas. Eso es un trabajo que estamos haciendo en este momento de seguimiento a estos patrones. Y por último, pues todo lo que tiene que ver con cómo las mujeres además fueron restringidas también en todo lo que tiene que ver con sus derechos laborales, en tanto muchos de estos derechos pasaron a ser la fuente de relaciones desiguales de poder y por supuesto donde el acoso sexual laboral pasó a tener también un protagonismo importante, en tanto las restricciones económicas empezaron a restringir el mercado de trabajo y en tanto el mercado de trabajo restrictivo pasó a ser un mecanismo
de acoso o intimidación para las mujeres. Entonces, frente a estos patrones que son nuevos patrones como los que conversábamos que pasaron con la movilidad humana, otro patrón nuevo que se evidenció a lo largo de toda la región es que las mujeres que estaban en esta capa, y de eso les decía que íbamos a hablar en la segunda parte, las mujeres pasamos a estar en la primera línea de atención. ¿Cómo pasamos a estar en la primera línea de atención y cómo se refleja eso en términos de esa pirámide económica donde las mujeres están en la base por debajo del resto de la composición de las capas sociales que tenemos? Encontramos que las mujeres eran las mujeres que estaban limpiando, eran las mujeres que estaban asistiendo todos los procesos de salud, eran las mujeres las que estaban atendiendo los servicios de comida, eran las mujeres las que estaban atendiendo los servicios que se determinaron esenciales, servicios que históricamente han sido los servicios peor pagados, los de limpieza, los de trabajo en automercados, trabajo en el sector comida, digamos, son servicios que históricamente han estado en esa capa más baja, y es ahí donde las mujeres salieron a atender la pandemia. Y al mismo tiempo hemos dicho que esas mujeres que estaban en la capa más baja, pero al mismo tiempo también de alguna manera estaban atendiendo en la capa de salud diferentes roles, pasaron a estar en la primera línea de atención, pero no en la primera línea de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres, y eso lo pudimos evidenciar a lo largo de esta evaluación que se hacía, las mujeres estaban resolviendo, estaban en la calle, estaban atendiendo en el cuidado en la casa y afuera, pero las mujeres no estaban decidiendo las políticas públicas vinculadas. Nosotros encontramos que para abril y mayo de este año, cuando ya la mayoría de las medidas implementadas se habían puesto en marcha, casi ninguno de los mecanismos nacionales de las mujeres estaban participando en esa pirámide de toma de decisiones, en esos gabinetes que llamamos los gabinetes de crisis, en esos gabinetes que estaban dictando las medidas para toda la población de los estados. Entonces empezamos a llamar la atención de que había la necesidad no solo de revisar lo que estaba pasando en materia de violencia, sino también lo que estaba pasando en dos ejes que nos parecieron fundamentales. Uno, en el eje de participación política y toma de decisiones, y en otro, en lo que hemos denominado la emergencia de los cuidados, porque entonces fueron esta capa de las mujeres y el resto de las mujeres las que empezamos a asumir los servicios sociales que fueron restringidos por la pandemia. ¿Qué queremos decir con esto? Fueron las mujeres las que empezaron estamos atendiendo en la casa las labores del cuidado, como históricamente se habían hecho, pero esas labores de cuidado tuvieron una recarga adicional, que es volver a cuidar a los niños, ser ahora las que estamos enseñando a los niños, las mujeres que tienen niños entre 0 y 10, 11 años que requieren procesos de acompañamiento, siguen trabajando a través de, en muchos casos, las que no están, digamos, las que están en la capa de empleo formal, muchas de las mujeres seguimos trabajando desde la casa, pero al mismo tiempo le sumamos a la doble jornada laboral que ya teníamos de cuidados, le sumamos todos los cuidados que tienen que ver con la atención de los niños y la atención de los enfermos. Así que esa capa de trabajo también aumentó, y es lo que hemos denominado la emergencia de los cuidados, porque entonces las mujeres estamos sin que se estén dictando medidas para reajustar el proceso de los cuidados y para generar procesos igualitarios de cuidado a lo interno de nuestras casas, pero también a lo interno de nuestro contrato social, a lo interno de las normas sociales que hemos venido construyendo, sin generar ningún proceso de distribución de esas tareas. Las mujeres empezaron a tener también adicionalmente las tareas del cuidado extraordinario que el COVID ha meritado. Entonces, hemos trabajado no solo desde la perspectiva de la violencia, hemos trabajado también desde la perspectiva de la toma de decisiones y desde la perspectiva de hacer un llamado a los estados para que se redistribuyan las cargas individuales, y si bien esos son elementos que tienen y que se deciden en el ámbito del hogar, por supuesto que la construcción social de esas nuevas normas que se requieren
pasa por que el Estado comprenda las profundas discriminaciones que estos roles de cuidado han generado en la vida de las mujeres. Entonces, bueno, algunas de las medidas que hemos ido planteándonos como necesarias tienen que ver con algunas políticas públicas destinadas a prevenir esa violencia que entendemos que ha aumentado y que la data nos está aportando información de que ha aumentado por lo menos en los pedidos de ayuda. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos hemos planteado la necesidad de que se aumente la capacidad de los albergues y las casas de refugio existentes y que se diseñen nuevos mecanismos, como efectivamente algunos estados lo han hecho, como la utilización de algunos hoteles como casas de abrigo o de refugio temporal. Hemos planteado la necesidad de que se adecúen los servicios efectivamente, no solo, como decíamos anteriormente, a través de servicios prestados vía virtualidad, sino que también se amplíen estos servicios de manera de que puedan haber células de atención que se puedan trasladar a los lugares remotos con las debidas garantías, pero que le permitan a las mujeres que no tienen acceso a Internet poder salir y buscar ayuda. Hemos pedido que las mujeres migrantes y que están en situación de movilidad humana puedan ser atendidas y que puedan ser ingresadas a espacios seguros durante las cuarentenas. Y hemos generado la necesidad de que se levante una data estadística que nos permite identificar dónde está la brecha entre el aumento de las denuncias, entre el aumento de los pedidos de ayuda y la brecha de denuncias que realmente está existiendo. Para ello hemos pedido que haya aumento también para los mecanismos nacionales de las mujeres y los servicios que estas prestan, de manera que puedan adecuarse a los momentos que estamos viviendo y pueda haber mecanismos de reacción inmediata por un lado, pero por otro lado también un trabajo conjunto con la policía, con la fiscalía, que pueda incluso levantar información sobre lo que está ocurriendo, entre otras cosas también, no solo con la violencia offline, es decir, la violencia que ocurre en la vida cotidiana, sino también con esa violencia de la que hablábamos que podría estar aumentando los riesgos de la violencia online. Por el otro lado, nos hemos planteado la necesidad de empezar a generar procesos de formación para los docentes con estas herramientas, con esta información, de manera de que los docentes se puedan convertir también de alguna manera en parte de los mecanismos para poder brindar conocimiento práctico a las personas, a las madres, a las niñas, a las mujeres que buscan ayuda a través de esta relación, porque muchas veces ese es el único momento en que la mujer no tiene un control específico de parte del agresor. Recordemos que las mujeres están viviendo de nuevo con sus agresoras, están encerrándose con los agresores y están sometidas a mecanismos de control que desde luego no les permiten utilizar los mecanismos tradicionales de búsqueda de ayuda. Hemos planteado la necesidad de ampliar la capacidad de telefonía inteligente para las mujeres. Esto requiere una mirada no solo de los estados, sino también de las organizaciones y de las grandes empresas que trabajan con la telefonía celular, digamos, con los dispositivos necesarios para que las mujeres puedan, o los niños y las niñas puedan tener acceso a Internet y, por supuesto, cerrar la brecha y cerrando la brecha tener la capacidad de hacer uso de los servicios que se están prestando, y eso por supuesto requiere que los estados, que las alcaldías, que en todos los niveles, digamos, de los estados, el nivel territorial de los estados, puedan llegarse a acuerdos que permitan ampliar esta capacidad de las mujeres de tener acceso a los servicios de Internet, pero también tener acceso a dispositivos que les permitan, como les digo, que estos servicios sociales que se están prestando, las mujeres puedan acceder a ellos. Fíjense que muchas de las medidas que se han implementado a lo largo de la región tienen que ver con bonos que se han dado de manera universal para paliar la crisis, pero muchos de los bonos y muchas de los trabajos que se tienen que hacer para acceder a ese bono pasa por la virtualidad,
pasa por tener herramientas tecnológicas, pasa por la bancarización, pasa por una serie de herramientas y de mecanismos de las cuales las mujeres ya se ha determinado, ya antes, mucho antes de la pandemia, se ha determinado que las mujeres tienen una brecha de acceso a estos servicios. Entonces, por supuesto, en la medida en que estos servicios se digitalizan, estos servicios entran a formar parte de esa brecha en la que las mujeres no pueden acceder. Por último, hemos pedido en materia de prevención que se generen también medios de comunicación para las mujeres para que se sepa dónde acudir, cómo acudir y cómo generar procesos alternativos. Sabemos que algunos países no sabemos todavía el impacto de estas medidas, están utilizando las farmacias como lugares de recepción de denuncias en la medida en que las mujeres pueden pedir un barbijo rojo en Argentina, que es uno de los países que lo está implementando. Algunos países como Uruguay o Honduras han planteado la posibilidad de implementar esta medida, pero todavía no sabemos qué efecto está teniendo. Por supuesto, el pedido de la mascarilla roja que se inició en Francia pasa por procesos estructurados de formación de esas personas a las que se les va a pedir la mascarilla roja, ¿no? O a las que se les va a decir la palabra clave. Porque si esas personas no saben de qué estamos hablando o cómo asesorar a esas mujeres, pues la medida no va a tener el éxito que se requiere, ¿no? En materia de acceso concreto a la justicia, algunos estados, y creemos que es la manera como se debe trabajar, están extendiendo automáticamente las medidas de protección que ya existían, están generando un mayor uso de las tecnologías de la información para tener herramientas en línea para procesos que ya estaban abiertos de violencia o para iniciar procesos de violencia. Estamos planteando que se deben flexibilizar algunas de las herramientas procesales existentes. Por ejemplo, los mecanismos por los cuales se dictan medidas de protección, los mecanismos por los cuales se evidencia el riesgo manifiesto, los mecanismos por los cuales se analiza los niveles de riesgo de las mujeres. Estamos pidiendo que, dado que existen, como llamábamos anteriormente, dificultades para el tránsito de las mujeres, dificultades para el acceso a las medidas online, que los tribunales y los protocolos procesales para el acceso a medidas de protección sean flexibilizados debido a la situación en la que nos encontramos. De la misma manera, hemos planteado la necesidad de establecer plataformas tecnológicas con WhatsApp, con Facebook, con Instagram, con Google, para que las mujeres puedan, a través de estas plataformas tecnológicas, también conectarse con las oficinas de atención a la víctima. También estamos planteando revisar y, en su caso, ampliar los catálogos de trámites judiciales. Distinguir qué es lo urgente, cuáles son los temas que se tienen que seguir trabajando, y entre ellos distinguir que todo lo que tiene que ver con el catálogo de servicios judiciales para mujeres víctimas de violencia tienen que ser etiquetados como servicios esenciales. Son servicios que no pueden limitarse, son servicios que no pueden restringirse, y sobre todo son servicios a los que no se les puede bajar el presupuesto. Y esto es un elemento muy importante porque en todo lo que hemos venido planteando hemos también señalado la necesidad de que a través de presupuestos especiales se generen políticas de fortalecimiento institucional. No pueden ser los mecanismos nacionales de las mujeres, los mecanismos estadales o territoriales de las mujeres en este momento de mayor violencia contra las mujeres, los mecanismos más debilitados. Por el contrario, creemos que estas medidas tienen que salir de esos mecanismos y tienen que ser estos mecanismos los que en este momento sean reforzados para realmente tener unos sistemas que puedan dar respuesta a la violencia que vemos que se está dando, y por otro lado, a los riesgos inminentes de que la violencia ocurra. Por último, hemos señalado la necesidad de que se mejore la calidad de los registros
de los registros y de la estadística que se está levantando para que podamos estar garantizando un seguimiento efectivo de estas medidas, del impacto de estas medidas, de la implementación de estas medidas y podamos revisar si estas medidas son suficientes, si las medidas no son suficientes, qué medidas tenemos que determinar y en caso de que tengamos que determinar nuevas medidas también que podamos contar con el diálogo necesario entre las organizaciones que trabajan los temas de derechos entre las mujeres que están recibiendo los servicios y por supuesto entre los estados en sus múltiples dimensiones. Estamos hablando no solo de la dimensión territorial, sino también de la dimensión nacional y el reporte que se debe hacer a al Poder Nacional para que el Poder Nacional también pueda tomar medidas en el asunto. Así que bueno, esas son algunas de las medidas que hemos planteado que son necesarias y que en materia de acceso a la justicia tienen, por supuesto, la necesidad de revisarse los protocolos existentes, los mecanismos por los cuales esos protocolos se implementan, crear nuevos protocolos para la atención de las mujeres víctimas de violencia en estos momentos, cuya realidad ha sido restringida bien por las medidas de confinamiento, bien por las limitaciones al tránsito, bien por las restricciones a las capacidades que están teniendo los estados para recibir estas denuncias. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Nos encantaría que este espacio fuera un espacio no solo de presentación, sino de diálogo, de intercambio, que las dudas pudieran ser encaminadas de alguna manera, pero siendo que no es así, nos parece muy importante que ustedes se pregunten a menudo cuál es el impacto diferenciado de estas medidas en la vida de las mujeres y las niñas, cuál es el impacto diferenciado en la vida de esas mujeres y esas niñas que también, además de poder ser víctimas de COVID, están partiendo de una base de mayor desigualdad, de una brecha de digitalización muy amplia, de mayor discriminación y sobre todas las cosas, de una existencia de violencia que en nuestros países, lamentándolo mucho, nos pone en el segundo lugar a nivel global en materia de violencia contra las mujeres. Así que esperamos que para todas aquellas personas que están en un lugar de decisión, que están en un lugar de acción, que están en un lugar de recibir denuncias, de determinar políticas públicas, de establecer mecanismos para el alcance de estas medidas para restringir el COVID-19, también piensen cómo nos afecta a las mujeres de una manera diferenciada esas medidas que se están tomando. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación y de nuevo muchísimas gracias a la Secretaría Jurídica Distrital por esta invitación. Que tengan buenas tardes y felicidades para todos y para todas. Hasta luego. Cuídense mucho, manténganse seguros y seguras y cuiden a las personas que ustedes aman. Hasta luego.